Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Continuamos en Turismo Usaquén y nos vinimos a un sitio obligado de visita en nuestra localidad de Usaquén, a la Casa Cultural Hacienda El Cedro, que realmente es la casa museo del general Francisco de Paula Santander. Y me encuentro con Diego Fonegra, que es el director de esta casa en toda la parte histórica y con el que tenemos la oportunidad de hacer el recorrido por el museo. Pero hoy vamos a hablar sobre la historia de la Hacienda El Cedro. Mi estimado Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Turismo Usaquén en Ecoradio. Muchas gracias por tenerte aquí en esta maravillosa casa de 400 años de historia. Vamos a hacer un recorrido, una reseña, una breve reseña de la hacienda por sus 17 salas que están plagadas de historia. Diego, y te interrumpo ahí, cuando habla de 400 años, estamos hablando del año 1630. 1630, de acuerdo. El descubrimiento de América es en 1492, o sea que es unas épocas allá muy interesantes. Pero bueno, adelante con la historia, porque la idea es hacer ese recuento. Entonces, arrancamos con 1630, con Antonio Díaz Cardoso, que se enamoró de un valle de cedrales, como eran todos los árboles predominantes en Usaquén, eran los cedros, no pinos y eucaliptos, eran cedros. Construye 5 casas, esta que es tipo colonial andaluz, tapia pisada, paredes de adobe doble de 90 centímetros a 1,6, y viene la mezcla de la tapia pisada con piedra, 4 balcones corridos, 42 estancias, que es el número de cuarticos que tiene la casa, es una casa de 33 metros por 33, 4 balcones corridos, de los cuales corridos no queda sino abierto uno, para facilitar el mismo recorrido por la casa, se abrieron los otros 3 balcones. La casa con Antonio Díaz Cardoso, la capilla, la de servidumbre, depósito de granos y establo, que el depósito de granos todavía existe, es la casa que está aquí abajo en la urbanización del Cedro Golf, esa casa todavía existe. Los invitados especiales... Perdón, Diego, ¿qué es la casona? La casona. La casona, que ahí funciona la Junta de Acción Comunal de Cedro Golf. Correcto, y es que ese nombre de casona es retomado de esta hacienda, porque uno siempre pasaba por la Central del Norte, como se denominaba la carrera séptima, siempre le decían, no, pasa por esa vieja casona. La casona era esta. Ok. Cuando vino todas esas diferentes etapas de la hacienda, retoman en la casa de abajo, cuando ya vino la urbanización del Cedro Golf, y simplemente esa casa retoma el nombre de la casona. Diego, en esa época esta era una casa, obviamente una hacienda. ¿Qué se cultivaba? ¿Qué tenían? ¿Ganadería? A ver, esta hacienda comenzó el desarrollo. A ver, vamos a ver, regularmente eran campos humedales, en su gran mayoría, campos de trigo y cebada, papa, algo de maíz, eso era el paisaje típico sabanero, era eso, y en un 80% te acuerdas de que eran humedales. La casa se desarrolla a través del tiempo, van pasando varios propietarios, digamos, por la hacienda, después en una época también fue posada, porque cuando tú traías de Tunja animales, aquí se quedaban, se les daba pastizaje para entrar ya a Bogotá, y lo mismo cuando salían, era como un campo intermedio. Así pasan varios propietarios. Pero de ahí entonces hagamos una parada, porque me parece interesante contar que esta bella casa está ubicada en la carrera séptima, con calle 150-21. 150-21. Y hay que decir que la caminada desde Tunja hasta Bogotá en esa época era compleja. ¿Cómo podríamos imaginarnos cómo sería ese viaje? Acuérdate que era el antiguo Camino Real, que era el de demarcación aquí. Aquí inclusive no se les olvide que con el general Reyes, cuando le llegó el carro a la presidencia de la República, se fue abriendo de ese camino la trocha para que pasara el carro de aquí a Tunja. Okay. Con pernoctabas o estaciones, a medida que iba avanzando uno, esta era como una estación antes de entrar uno a Bogotá. De aquí a Usaquén era largo,
y de Usaquén a la 26, pues era larguísimo. Eso eran marchas. Yo Pues, recuerdo, tuve la fortuna de tener clases con el padre Granaditos en San Bartolomé de la Merced, y él aún así, ya en avanzada edad decía, cuando iba a salir del colegio decía, voy para Bogotá, voy para fuera de Bogotá. Él hablaba de eso, porque la hacienda La Merced, pues obviamente era una finca, ahí también. Pero bueno, eso es una nota al pie. Pero adelante, sigamos con esta bella entonces, historia. esta casa venía, no se olvide, 127 hasta la 168, de la Boyacá hasta la parte alta del Cerro La Calera. Ok, Es decir, el Centro Comercial San Rafael hizo parte de la Hacienda del Cerro. ok. Y después llegamos... Perdón, y ahí al frente hay una hacienda todavía, ¿no? Correcto, correcto. De los herederos de esa parte, el abuelo de ellos, aquí lo hemos tenido en conferencias, y simplemente esa negociación que hizo con don Pacho Fernández para desligar lo que es el Centro Comercial San Rafael hoy en día, que es la casa y el centro comercial que está al frente. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay que decir que me imagino que cómo es la historia de ahí con las haciendas de Pepe Sierra y esa época, porque esta arranca en la 127 y ahí es vecino de la otra, ¿no? Correcto. La de Pepe Sierra, que es el marco, digamos, que tiene la parte de Usaquén, hoy en día lo que estaba la clínica Santa Fe, era el establo de Pepe Sierra, era exactamente ahí al frente. Qué maravilla. Regularmente eran zonas muy verdes. Y a medida que Bogotá fue creciendo de una manera desproporcionada, muchas veces remóntate a la época del general Rojas Pinilla, cuando se le cercenó esto a Cundinamarca y se le anexó al Distrito Especial de Bogotá, que comenzó una voracidad. Primero, la alcaldía no estaba preparada para tener esa cantidad de 5 territorios anexos a Bogotá. Y es que ese dato es bien importante, porque es que Usaquén no era Bogotá. No, Usaquén pertenecía a Cundinamarca. A Cundinamarca. Esto es, Claro. o sea, la hacienda realmente pertenecía era a Cundinamarca. Correcto, era Cundinamarca. Esto en el 54, en la época del general Rojas Pinilla, es el que quita esa parte y anexa esto al Distrito Especial de Bogotá. Y ahí comenzó un problema muy grave, porque al anexar esto, pues como no había control así de grande con los territorios, comenzaron invasiones a los cerros. Claro, pero estaba ahí. Devolvámonos un poco a la historia, porque yo quiero llegar en qué momento el general Santander hace parte de esta hacienda. A ver, los ejércitos nuestros, digamos, pasaban por el frente a la altura de la 153, 52, estaba en la famosa piedra donde marcaban cuando entraba el ejército o cuando salía. Sí, ellos pasaban por el frente. Las tropas en esa época del general Santander estuvieron acantonadas en los alrededores de aquí, sin tener que ver nada con esta parte de la estructura de la parte de la casa. Después viene con don Pacho Fernández, que es el que adquiere Hacienda al Cedro. Don Pacho Fernández fue el creador de la fábrica de textiles más grande que tuvo Colombia, que era Textiles Samacá en Samacá, Boyacá, con la ferrería. Cuando se revienta la represa del Rabanal, que se inunda Samacá y acaba esa parte de esa fábrica, él se viene para Bogotá, el presidente Reyes lo nombra director de Telégrafos y Correos, como decir el ministro de Comunicaciones de esa época. Aquí inauguran lo que llamamos nosotros el magneto número 1 de telefonía y se le da inicio en Colombia a las comunicaciones. Fue la primera hacienda que tuvo comunicación con el Palacio de San Carlos. Ya después vemos todo el desarrollo que tuvo ya los telégrafos y correos a través del Murillo Toro y toda esa parte de las comunicaciones en Colombia, pero aquí se dieron origen. Con don Pacho, años más adelante, vamos a ver cuando hereda Hacienda al Cedro, su hijo Jorge Fernández Parra, casado con Leonor Fonnegra, la bisnieta del general Santander. Ah, ok. Desde ahí amarraron la historia de la Hacienda del Cedro al general Francisco de Paula Santander. Ok. Claro, ese era un punto que seguramente le estuvo acá muchas veces, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Porque estamos hablando de qué año esa época del general, esos 1819, 19. antecitos y después, ¿no? Correcto, antes y después, correcto. Antecitos y después. Interesante historia. Ahora, en el siglo XIX,
obviamente hay una serie de transformaciones, lo que nos contabas hace un momento de la adhesión de esa zona de Cundinamarca a Bogotá, y arranca todo un proceso de transformación. ¿Cómo lo vive la hacienda? O sea, ¿cómo han logrado que esto sobreviva? A ver, la hacienda comenzó el desarrollo y el urbanismo, la voracidad por todos lados, y la hacienda, pues obviamente se va abocando porque se van comprando, van haciendo urbanizaciones. Nacería todo lo de Ceditos, toda esa parte a partir de la Bella Suiza, Ginebra. Diego, ¿hasta qué punto llegaba Bogotá antes de la adhesión de esta zona a Bogotá? 26. Bogotá hasta la 26. Hasta la 26 era el límite de Bogotá, inclusive la 26 con el cementerio central, que se inauguran con los restos del hijo del general Santander. Ok. Ahí se inauguraba el 26, que eran los extramuros, digamos, de Bogotá, era la calle 26. O sea que Bogotá iba de dónde a dónde en esa época. De la zona histórica, Sí, la Candelaria. hasta la 26. Si estamos hablando de la calle Primera, por decir algo, porque menos yo que alcanzaba a coger Palacio Nariño, Claro que sí. esa zona, Claro, y de ahí claro. para acá. Claro, El barrio de las Cruces. claro. La parte alta, la casa del general Santander era sobre el Parque de las Hierbas, hoy en día Parque Santander. Sí, señor. Esa casa había sido la de Gonzalo Jiménez de Quesada, la casa de los 7 patios, una belleza de casa tipo ¿Que es donde está el republicano, edificio de Avianca? donde está el edificio de Avianca. Esa casa se incendia en el Bogotazo. Se incendia, no, la incendiaron. La incendiaron, correcto, la incendiaron. Sí. Correcto, porque hubo unas versiones. Acuérdate que con los desarrollos de Bogotá, esa casa se va transformando. Primero en el colegio, cuando muere Santander, en el primer colegio para señoritas, que era el Pestalozziano, se inaugura esa casa. Después vino el auge y el modernismo de Bogotá, donde nacerían 2 hoteles maravillosos, que era el Hotel Regina y el Hotel Granada, que fue los mejores hoteles que tuvo la ciudad de Bogotá. Ahí se le da el paso a esa parte. Con el 9 de abril y con las versiones que habían dicho que la delegación de La Habana estuvo alojada en el Hotel Regina, y ahí estaba parte integral en la época de que vino Fidel Castro, debía tener un joven de 19 años, un joven estudiante, no tuvo que ver nada con esa parte, pero en este Bogotá... Primero que eso le sirvió de inspiración para otras cosas. Así es, pero ahí vino ese famoso incendio y acabaron esa casa. Y el Estado colombiano, en vez de haber recuperado esa parte, pues acabó demoliendo la parte de la casa. Hoy en día sería lo que es el edificio Avianca. Y en el 58 acabó el gobierno colombiano demoliendo el mejor hotel que tuvo Bogotá, que era el Hotel Granada, para meter uno de los edificios del Banco de la República. Que era la esquina del Banco de la República. Claro, dentro de un contexto urbano que nada que ver sobre la parte alta de la Veracruz. Ese era y un parque muy importante. No solamente albergaba la casa del general Santander, sino la hermana del general Santander, también un colegio para hombres, que sería lo que es la punta del Museo del Oro. Después viene la DIAN, el Banco Central Hipotecario, el Jockey Club, que el Jockey era la casa de Antonio Nariño. La casa del Jockey era Antonio Nariño. A Antonio Nariño, no se les olvide que aquí venía el Palacio Nariño. Ahí nació Nariño, la familia de Nariño vivió alrededor de unos 30 años en esa casa. Esa casa la adquieren los Tovar y Buendía. Un momento, a ver, yo me perdí en ese momento. Palacio de Nariño es cuál? Casa de Nariño. Casa de Nariño, donde está hoy en día la Casa de Nariño. Así es. ¿Qué hacía? Debe decir Casa de Nariño. Nariño no tuvo palacio, tuvo una casa. Era una casa. Era una casa. Era una casa, exacto. Casa de Nariño, exactamente. Casa de Nariño. Perfecto. Ahora, esa zona, esa esquina que estábamos nombrando del Banco de la República con la iglesia de San Francisco. San Francisco, la Tercera y la Veracruz. Exacto, que esa es una zona bellísima. Y Es- ahí bajando el edificio de lo que eran los ferrocarriles, ¿no? Era Sí. ese. Todo eso, ok. Ahí estamos haciendo como un recorrido de cómo era Bogotá en esa época. Bueno, ¿qué más podemos decir de esa esquina tan importante? esa es la esquina donde se desarrolla pues, la Bogotá. Después vino toda la canalización de lo que fue el río San El río Francisco. San Francisco, sí, señor. Que esa canalización le cambia la cara al centro de Bogotá. Totalmente. Porque debíamos tener un río ahí bellísimo. Claro, y unos puentes bellísimos que todo eso lo perdió Bogotá realmente con
con los diferentes cambios de las administraciones. Que de hecho cuando uno va al eje ambiental hay unos que los dejaron descubiertos, ahí se Correcto. pueden apreciar. Ahí inclusive, yo en la época que fui funcionario público, inclusive íbamos a tener unos recorridos maravillosos por Bogotá, la otra Bogotá que es la Bogotá nocturna, en el cual pasabas por debajo del edificio Avianca, el edificio del Tiempo. Del Tiempo, porque hay unos subterráneos, ¿no? Correcto, en esos sótanos estaba la primera estación de semáforos que tuvo Bogotá. Increíble. Ahora, ¿qué funcionaba ahí, Diego? Ahí funcionó muchos años, en el Paso, diferentes academias y escuelas de la administración pública. Está la Escuela de Teatro Bogotá, ¿Y por qué subterráneo, Diego? porque fíjate que ellos, con la canalización de San Francisco, esos sótanos no solamente se extendían a ese sector, sino no pasaba de ahí por debajo de la catedral, al Palacio de San Carlos. Ok, y en esa época no eran sótanos, era la ribera del río. Era la Ribera del Río. Increíble, increíble. Diego, nos hemos ido de la Hacienda del Cedro para el Ya centro de estamos en Bogotá, el centro. Pero es que sí, o sea, no se puede dejar de contar esa historia porque es la historia de Bogotá de esa época. Es la historia de, sí, señor. Claro, en el Bogotazo ya el río estaba canalizado, ¿no? Esa canalización, ¿recuerdas tú en qué año fue? Esa canalización tuvo varias etapas. Inclusive la última época tuvo que ser en la época de Rojas Pinilla, porque esa parte de los sótanos, llegando a la altura de la 10ª, a la estación de la Sabana, esos son sistemas de túneles mucho más modernos, que tuvo que ser en la época del general Rojas Pinilla, por si le llegaban a dar un golpe, tener cómo salir a la estación de la Sabana y ese en un... Increíble cómo, o sea, comienzo yo a pensar cuando uno ve las grandes ciudades que están construidas alrededor de los ríos, Claro. le da uno guayabo saber que Bogotá tenía ahí un potencial bellísimo, de un tema turístico muy bello, pero bueno. Y no se les olvide que Bogotá, en el año 81, cuando nosotros hicimos el camino peatonal a Monserrate, En el 81. en el 81 lo inauguramos. Ya le habíamos invertido todo el sistema a la Corporación Nacional de Turismo, que estaba Raimundo Angulo de gerente general de la corporación, todo el sistema estadístico, y le demostramos al país, ya la ciudad, que Bogotá genera el 64.6% de turismo de todo el país. De acuerdo. No es Cartagena, no es Santa Marta, no es Barranquilla, es la capital de la República. De acuerdo. Y nosotros muchas veces, con los cambios de administración, vamos a tener unas liquidaciones, una cantidad de cosas, hasta la época de Antanas Mocus, que llegó, acabó Turismo Bogotá. Qué lamentable eso. Diego, volvamos a nuestra localidad de Usaquén. Eso significa que hasta los años 50, por poner un límite de tiempo ahí, esta zona no hacía parte de Bogotá. Eso quiere decir que Cedritos, todo esto no era Bogotá. Cedrito ya cuando entró en el 54, es decir, lo anexaron Lo anexaron. en el 54. Estamos hablando del 50. En el 50 era parte de Cundinamarca. Parte de Cundinamarca. Ok. Pues vamos a la Hacienda del Cedro. Aquí han pasado muchas cosas históricas. ¿Cuáles podemos recordar? A ver, una parte muy importante, en los años 1604, azotaba los cultivos de trigo y cebada, el famoso polvillo, y la Virgen, Nuestra Señora del Campo, que es la patrona de la sabana, parece que les hizo el milagro de esta plaga, y comenzó una devoción a la Virgen Nuestra Señora del Campo, y a través del tiempo logra una imagen de una virgen ser la propietaria y dueña de la Hacienda del Cedro. Es el único caso del mundo que existe una virgen dueña y hacendada. Pero ¿cómo? O sea, ahí me perdí en esa historia. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo es? Con la devoción y la devoción de la de la gente. gente, y termina, y uno comienza a preguntarse, ¿y quién firma una escritura Por eso. por una imagen? El Por eso. Papa, el Virrey, a ver, aquí ¿Y cómo tenemos era. la imagen de la Virgen Sí, acá en el museo? claro, hoy Bueno. en día la imagen original de esa Virgen es la que está en la iglesia de San Diego, en la 26. Aquí estuvo muchos años en la Nuestra Señora del Campo, patrona de la sabana. Nuestra Señora del Campo, patrona de la zona, recordémosla cuando visitemos la iglesia de San Diego, que es muy Correcto. bella, que es muy Correcto. bella. Y aquí hay réplica. Sí, señor, es la que está en la capilla. Hoy en día la capilla tocó
digamos, cambiarle su nombre, porque antes era capilla, hoy en día es parroquia, y dos parroquias con el mismo nombre no pueden estar. Entonces quedó Santa María la Antigua. La de acá, ¿Sí? Santa María. Y la capilla de doctrina Nuestra Señora del Campo pasó a la parroquia de 4 cuadras abajo. Ok, qué buena historia esta. Y ese es un recorrido interesantísimo entonces en nuestra localidad, porque con esta historia, Diego, hay que hacer un recorrido de iglesias en nuestra localidad para contar esas historias. Correcto. Y aquí nos estás dando ya un punto de partida. Eso significa que Diego Fonegre, en nuestro programa de turismo, va a ser un aliado estratégico genial para recordar toda la historia. Diego, el presidente de la Casa Museo Santander. ¿Cómo hace la gente para venir? ¿Si reservan? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pasa acá? A ver, el horario que tiene, digamos, la parte del museo es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si se llama, se hace la reserva para tener recorridos. Son 10, no se les olvide que son 17 salas, y con el General Santander pues es la historia del país. No se les olvide que fue el primer presidente electo, gobernó estos 19 años. Entonces hay que poner, y además es el único museo que tiene los dioramas, que son las maquetas interactivas en el cual vas a oír la narración de esas grandes batallas, como fue Pantano de Vargas, como fue Puente Boyacá, como fue la campaña de Casanare, que fue donde nació la parte del ejército nuestro, y toda esa parte hasta llegar aquí. Entonces comienzas por una sala de recibo, una habitación de descanso, un oratorio, el estar de Doña Sista, la hacienda donde nació el General Santander, Villa del Rosario, y entramos hasta la parte... Villa del Rosario, en norte de Cúcuta, Santander. correcto. Hasta allá llegamos. Después ya entras a todo lo que fue la revolución de los comuneros, ya después entras a la parte del 20 de julio, que es por donde nosotros comenzamos la historia, que es la famosa Casa del Florero. La Casa del Florero. Yo los invito, aquí hay mucha historia para contar, yo los invito a que vengan, aprovechen que Diego está acá, que como lo ven ustedes es una Biblia histórica de nuestro país porque se conoce todo y la verdad es que es un momento pedagógico importante. ¿Qué importancia es o qué importante es conocer nuestra historia? Diego, ¿a qué teléfono pueden llamar a hacer las reservas o simplemente llegan acá? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es? A ver, la entrada vale 10.000 pesos por persona. El teléfono de la Hacienda del Cedro es el 317-395-12. Ahí llaman y hacemos la reserva para el día que vengan y dedicarle uno esos recorridos a esas personas exclusivamente. Diego, esto es un bien de interés cultural, patrimonial. Es el monumento nacional más antiguo que al lado norte es esta casa. Es bien patrimonial también, bien cultural, está por decreto. Hoy en día funciona como Centro Cultural Hacienda del Cedro, el cual la doctora Cecilia Fernández de Parini fue la que terminó heredando la última parte, digamos, de la hacienda, y de ahí vino esa restauración que se hizo del 78 al 82, que es la tataranieta del General Santander. Ahí se reinaugura esa parte y se le da esa inauguración al Museo General Santander, lo llevamos hasta la fecha. Y ese es yo no conozco más museos aquí en nuestra localidad de Usaquén, ¿cuál otro tenemos? No, ahí está el de las gemas sobre la parte de los 170, pero son muy, muy chiquitos. La localidad de Usaquén realmente... ¿El de las gemas dónde, Diego? Ese no lo conozco. Eso es como la 170, casi llegando a la autopista. Bueno, voy a buscarlo porque hasta hoy me entero que existe ese museo ahí. Hasta ahí me entero. O sea, bueno, vamos a recorrerlo. Diego, un mensaje para nuestra audiencia de Turismo Usaquén, Diego. Vengan, conozcan esa parte de la historia, que la historia de Usaquén es a través de este museo. Los invito muy amablemente a sus familias, a los niños que hoy en día lamentablemente no saben la historia de un país. Pero cuando llegan a especializarse al exterior, les toca aprenderse la historia de ese país, sí, cuando ni siquiera saben la de su país. Y yo sé que no me van a perdonar que no te haga esta pregunta, Diego. ¿Cuál es la comida típica de nosotros, de nuestra localidad de Usaquén? Mire, regularmente el plato típico, regularmente nuestro, nosotros teníamos dos partes. El ajiaco, que es una cosa que no debe faltar, inclusive a uno le daban, era
el ajiaco, con alcaparras, la salsa, porque si no es ajiaco, el aguacate, esa es la parte tradicional. Otra parte que se desarrolló muchísimo era el famoso sancocho. Sancocho. Uno decía que no, esos son platos grandes, y lo otro es la parte de las carnes, ya que Colombia y Bogotá cuenta con una gastronomía inmensamente grande, y esta localidad tiene todos los menús, y el desarrollo de Usaquén hoy en día, en gran parte a ese turismo, se le debe a esa parte, a esa oferta gastronómica que tiene hoy en día la localidad. ¿En dónde está la fritanga? Fritanga también, pues sí, la fritanga toda la vida, y la parte de la 124 arriba de la séptima, que era donde se comía realmente la fritanga, que era la parte exótica, digamos, de Usaquén. No se les olvide que Usaquén es el parquecito fundacional de Usaquén, la capilla, la iglesia de Santa Bárbara, que es una iglesia parroquia muy linda, además, y un entorno que tiene en Usaquén que es encantador. Diego, me imagino que tú viviste en esta zona de joven. ¿En qué parte vivías cuando estabas en A ver, joven? yo viví en esta casa, en la de aquí abajo también, en el Molino. Viví en la 119 con carrera séptima cuando me casé, en el edificio que está de piedra ahí al frente. Viví en Santa Bárbara, cuando estaba soltero y estudiaba. Ahí le voy a preguntar cositas lo que me pueda contestar. De joven, ¿cuál era el paseo? ¿A qué se dedicaban en los ratos libres? ¿A qué jugaban? Pues cuando estaba viviendo aquí, mi colegio realmente fue el gimnasio campestre. Uno, es decir, salíamos aquí sobre el eje de la séptima a recoger las cacharras en el bus que llegaba por nosotros, se metía uno en esas quebradas. Aquí bajaba una quebrada inmensa, que era la quebrada de la Hacienda del Cedro, en el cual uno se llenaba de sapitos en los bolsillos y cangrejos, porque aquí había una inmigración de la montaña hacia la parte plana, digámoslo así, de sapitos y unos cangrejos así de grandes. Entonces uno, cuando se montaba al bus, ¿a dónde va la profe? Miraba, ponía el sapito, saltaba y llegaba y quedaba uno castigado. Entonces eso fueron esas épocas, digamos, de infancia, que fue la parte primaria, digámoslo así. En esta Qué maravilla. localidad. Una época sana, una época maravillosa. ¿Y la rumba dónde era? ¿En esa época dónde era? No, las rumbas, acuérdense que, a ver, nosotros teníamos mucho problema con el manejo de las niñas, porque para sacar una niña a una reunión, a una fiesta, yo me acuerdo de las fiestas que se hacían en el gimnasio moderno, en el colegio andino. Sí, pero para llevar una niña teníamos que invitar la mitad de la familia de la niña, las hermanas, los hermanos, que eran los candelabros de esa época. Pero tú veías Lucho Bermúdez, Pacho Galán, sí, pero eso eran empanadas bailables. Eso era de 3 de la tarde a 9 de la noche. A las 9 tenía que entregar uno a la niña en perfectas condiciones. Y ahí comenzaron a desarrollarse. Cuando tú hacías, bajabas por la 15, salían, ahí comenzaron los famosos piques por la carrera 15, porque acelerábamos el carro de ahí hasta la 98 y nos devolvíamos. ¿Qué carro acelerabas en esa época? Eso era un Buick Special, modelo 1966. Motor gigantesco. Motores V8, yo a ese Buick le levantábamos alrededor de 220 kilómetros por hora sobre la carrera 15. De ahí se desarrollaría lo que fue después las carreras, los bólidos Yeyes a Gogó, en la calle 100. Desarrollamos un circuito encantador, que siempre bajabas por la 100, de 19 bajabas y salías al norte, por donde hoy en día es el Hotel Cosmo 100, subías hasta la 19, de la 19 hasta la 109, de la 109 a la 15 y de la 15 a la 100. Ese era el entorno. En esa época estaban construyendo la clínica Barraquer. Y ahí siempre, los viernes a las 12 en punto de la noche, comenzaban esas carreras, siempre esperando que llegaban nuestros competidores oficiales, que eran los señores de la Policía Nacional, porque era mucho más agradable correr un carro con 2 o 3 de patrullas detrás. Eso fue. Hasta que nacería en Bogotá lo que fue el autódromo
Ricardo Mejía, y se solucionó el problema de los piques, las carreras, toda esa parte. Hoy en día, yo te digo, Bogotá debe tener un autódromo y debíamos estar corriendo Fórmula 1. Pero Bogotá acabó esa parte, acabamos los canódromos, acabamos los hipódromos, todo por la dirigencia en la parte política, han acabado con toda la parte de... Y recordemos dónde queda ubicado el Autódromo Ricardo Mejía, En la 170 bajo la autopista. que era un sitio espectacular. Maravilloso, Era además. espectacular. Yo lo alcancé a conocer. Mi estimado Diego, muchas historias. Oye, ¿dónde comían helado? Porque hoy en día comemos helado en Crepes y Waffles, que es muy rico y súper recomendable. Maravilloso, pero esos helados también hacen parte de lo que era las industrias Búfalo. No se olvide que la mayoría de esos materiales de los helados se compran en la heladería, ¿cómo se llama? Que es lo que maneja Industrias Búfalo, el doctor Giuseppe Palini, marido de la doctora Cecilia de Palini, esas esencias para hacer los helados. No sabía. Genial. De resto eran helados que se hacían en la parte de las casas, Sí. porque eran manuales en todas las casas regularmente. Diego, yo sé que nos alargamos un poquito acá, pero es que hablar de esas cosas es muy chévere. ¿De dónde nacen las obleas? ¿Dónde las conociste tú? A las obleas toda la vida, es decir, obleas aquí siempre uno encima de la parte del almuerzo, la oblea, pero eso venía con el almíbar, porque tiene que montarle uno esa parte, y el arequipe, que era parte esencial de Pero la oblea es de hace muchos años. ¿no? muchísimos O años. sea, eso es de muchos años. ¿Quién se la habrá inventado? Eso pasó lo mismo que la parte de las hostias en las iglesias, es decir, pero eso vino muchos años. Diego, qué agradable conversar contigo. La música, en esa época, ¿qué música tenía? No, pues si vamos a la época del General Santander, una especie de danza o contradanza o danzón. No, esa época a mí me tocó lo que era la época del rock and roll, lo que fue el twist, toda esa parte que fue lo que... Encorbatados, ¿no? Muy elegante. Totalmente. Además, la vestimenta del cachaco bogotano regularmente era vestido completo, incluyendo chaleco. Ujú. No se les olvide que cuando uno se ponía el reloj, siempre había el reloj de cadena. Sí. Que- El ferrocarril de Antioquia. Claro, correcto. Eso era el caché, pero era vestido completo. Sombrero. Claro, de media copa o alto, además, y siempre se hacía una veña. Inclusive las veñas hasta los años 70, la mayoría de gente todavía te hacía veñas, incluyendo la parte de las niñas. Cuando nos hablamos, porque nosotros nos acostumbramos a manejar las niñas y a quererlas de una manera, yo todavía, hoy en día, a mis hijas les digo, las niñas, así se pongan bravas, sí, pero son las niñas porque eran así. Esa fue la cultura y la educación que realmente nos dieron, que era una educación bastante rígida. Diego, para cerrar, ¿cómo era el clima en Bogotá en esa época? ¿Y cómo era qué? ¿Cómo era el clima acá en Bogotá? 14 grados promedio era el clima, digamos, de Bogotá, muy a la parte gris, muy a la parte lluviosa. El clima ha ido cambiando a medida que ha ido cambiando las construcciones de Bogotá, se ha hecho más cálido, y ahorita que estamos con el cambio climático, lo estamos volviendo a épocas otra vez supremamente frías. Diego, hay otra. Me van a perdonar los oyentes, pero es que aquí hay muchas preguntas para hacerle a Diego. Diego, ¿hace cuánto se está soñando con el metro en Bogotá desde que tú vives en Bogotá? ¿Cuándo lo viste por primera vez? Mira, yo creo que toda la vida hemos oído los estudios del metro, que eso se originan después de la muerte de Gaitán. Ahí comenzamos el proceso Metro Bogotá, los sistemas Metro Bogotá. Teníamos Los años tranvía, siguen por ejemplo. pasando. Teníamos tranvía. El Bogotá. tranvía municipal, que era una maravilla, además, eso nunca se ha habido acabar. El eje del tranvía municipal, que habían en dos modalidades, el que era cerrado y el que era abierto, esas eran las dos tarifas, de un sistema que venía por todo el eje de la calle Real, o sea, la carrera séptima, hasta llegar a la avenida Chile, bajabas por la avenida Chile hasta la 11, de la 11 te devolvías hacia el sur, tomabas la... ¿Desde qué carrera año 13. teníamos tranvía? ¿Eso arrancó en qué año, Diego? Tranvía de 1830, 35, ya comenzaron el tranvía municipal de mulas. De mulas. Hoy en día creo que todavía queda un vagón en el Archivo General de la Nación, está un vagón que era la vía Paipa, con una parte, era supremamente pesado, entonces la Junta lo enganchaba
llegaba a su parte final, volteaban las bancas, bajaban el aviso, enganchaban la yunta por el otro lado y quedaba uno en sentido contrario. Qué maravilla, hay que ir al archivo. Ahora, en los años 20, 1920, Bogotá competía, como todas las grandes ciudades, con el tranvía eléctrico, que fue lo que tuvo Bogotá. De ese paso pasamos a los troles y los municipales, que eso tampoco nunca se ha debido acabar, y a los sistemas metro, pues en la época del alcalde Durán Duzán, tal vez Bogotá tuvo el mejor proyecto de metro para desarrollar, que era cambiar todo un sistema. Pero desgraciadamente el Consejo vio muy tarde esa parte, no analizó relativamente, porque eso era por explotación comercial a 25 años, sin que Bogotá tuviera que desembolsar ningún tipo de recursos. Hoy en día ya hubiéramos salido del problema y no hubiéramos seguido haciendo estudios, más estudios y otros estudios. Afortunadamente tenemos hoy en día una línea metro que se está desarrollando. Espero que no se modifique y que realmente le demos una importancia a esa primera línea de metro hasta la Avenida Chile. No, ojalá llegamos hasta la 100 y ojalá viene un proyecto que la enganchara hasta la 170 en una ampliación. Y si modifican, pues ya estaremos, yo creo que nosotros chupando gladiolo, porque ya no nos va a tocar. No hacemos parte de esa. Diego, la conclusión que saco yo de esta charla contigo tan agradable, y espero contar contigo para más programas, es que definitivamente Bogotá, nuestra localidad de Usaquén, es un paraíso. Era para que fuera un paraíso. Es una localidad inmensamente grande. No se te olvide que Usaquén viene desde la calle 100 a la 245, de la mitad de la autopista norte hasta la parte alta del Cerro de la Calera. Esa es la localidad que hoy en día estamos, una localidad maravillosa, y tenemos todos los sistemas socioeconómicos de la ciudad de Bogotá, que ojalá algún día desaparezcan todos los sistemas socioeconómicos para podernos integrar realmente unos y otros. Sensacional, que todos tengan una buena calidad de vida. Los invito a que vengan aquí a la Casa Cultural, a la Casa la Casa Cultural Hacienda El Cedro, la Casa Museo del General Francisco de Pablo Santander. Francisco Pablo Santander. Me entretuve porque me quedé pensando en algo, Diego. Me distraje pensando en que qué rico sentarse acá a conversar en esta sala del museo. Los invito a que vengan. Obviamente aquí afuera hay un restaurante, hay un sitio para tomar café muy rico. Aquí adentro obviamente no se puede, pero acá se puede conversar muy agradablemente. Nuevamente, Diego, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación para estar en Turismo Usaquén, en Ecoradio. A ti por esa inmensa agregación. Esta es tu casa, no se te olvide, cuando quieras, con todo gusto, y los que quieran venir, cordialmente invitados. Bienvenidos todos a la Casa Cultural Hacienda El Cedro. Vengan, realmente hay que venir. Cuando vengan a Bogotá, vengan hasta acá. Estamos al norte, en la localidad de Usaquén. Vengan, aprovechen y vienen a conocer este sitio tan maravilloso, tan bello. Y siéntense acá y disfruten un momento de sentir esa historia de nuestro bello país, Colombia, de la historia de nuestra localidad de Usaquén. Los invito a que continúen viendo este gran programa de Turismo Usaquén, que lo que estamos es descubriendo sitios. De pronto usted no conoce este museo, pues aquí lo invitamos a que vengan a recorrerlo. A todos muy gracias y continuamos en Turismo Usaquén en Ecoradio, que es otra forma de hacer radio. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en La Mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K.